Saludos cordiales. El presente video corresponde a la primera tarea de la materia Gestión de Negocios Internacionales de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. El grupo de trabajo está conformado por Luzmel Caicuto y quienes habla su servidor José Torres. Globalización. Se refiere al cambio hacia una economía mundial más integrada e interdependiente. Este fenómeno tiene varias facetas como la globalización de los mercados y la globalización de la producción. La globalización de los mercados consiste en la función de los mercados nacionales que por tradición eran distintos y estaban separados en un solo mercado mundial enorme. La supresión de las barreras al comercio entre fronteras facilita las ventas internacionales. Los productos de consumo como las tarjetas de crédito Citigroup, refrescos de Coca-Cola, videojuegos de PlayStation, de Sony, hamburguesas de McDonald's, café Starbucks y muebles IKEA. La globalización de la producción se refiere a la subcontratación de bienes y servicios en diversos lugares del mundo para aprovechar las diferencias nacionales de costos y calidad de los factores de producción, como mano de obra, electricidad, tierra y capital. Por ejemplo, el mercado de las pantallas planas de televisión comienza como paneles de vidrio manufacturados en Corea del Sur, Taiwán y Japón, los cuales son enviados a las plantas mexicanas ubicadas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En ellas son cortados al tamaño adecuado, combinadas con componentes electrónicos traídos de Asia y Estados Unidos, armadas en televisores y cargadas en camiones que las transportan a las bocas de expendio en Estados Unidos. Factores determinantes en el proceso de globalización. El Fondo Monetario Internacional destaca la existencia de ciertos factores como impulsadores de la integración de la economía mundial. Primero, los adelantos tecnológicos, especialmente en comunicaciones e informática, que facultan a las empresas a la coordinación en forma económica de las actividades de producción que se efectúan en distintos lugares e igualmente facilitan la difusión más rápida y extensa tanto de las innovaciones tecnológicas como de los conocimientos especializados y reducen la fricción del comercio internacional. Segundo, las políticas económicas que han apoyado la integración de las economías nacionales en el sentido de que los países han disminuido las barreras artificiales a la circulación de bienes, servicios y capitales. Tercero, las instituciones de Bretton Woods, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Mundial de Comercio han cumplido un papel fundamental en incitar a un significativo número de países a adoptar sistemas económicos abiertos y sustentados en el mercado. Incoterms, términos de comercio internacional, establecen reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes, comprador y vendedor, y reduce el riesgo de las complicaciones legales, así como también determinan el punto exacto de la transferencia, el riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre los individuos. Sin embargo, estas no son consideradas como ley, son recomendaciones reconocidas como práctica internacional uniforme de comercio. Mercado internacional y la ventaja competitiva. El concepto mercado internacional se utiliza para indicar todas las transacciones comerciales que incluyen a dos o más países con el propósito de satisfacer necesidades de los individuos y las organizaciones. La información sobre el comercio internacional contemporáneo muestra una multiplicación sin precedentes del nivel de transacciones financieras entre países durante la segunda mitad del siglo XX, apoyado en la evolución de medios de transportación como automóvil y el avión, así como también avances tecnológicos en los medios de comunicación masivos que involucran el uso de Internet. Un aumento de la competencia global puede considerarse como otra de las razones para el crecimiento del comercio internacional. Existen varias teorías que intentan explicar los motivos de las empresas de un determinado país para enfrascarse en el comercio internacional, además de intentar descifrar qué es aquello que decide el éxito de la empresa en un país en lugar de las de otro. A grandes rasgos, estas teorías son el mercantilismo, el comercio colonial, ventaja absoluta, ventaja comparativa, proporción de factores, similaridad de los países, brecha tecnológica, ciclo de vida del producto
inversión directa foránea, internacionalización y estrategia de los mercados foráneos, centralización económica y, por último, teorías ambientalistas y de conservación local, así como la teoría del diamante. Tratados internacionales. Estos son acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional, los cuales se rigen por el derecho internacional. Ahora bien, entre estos tenemos Libre Comercio de América del Norte. Este es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Estos tres países han trabajado conjuntamente para la incrementación, su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. Los objetivos del presente tratado, expresados en sus principios y reglas, principalmente los de trato nacional, trato de nación, más favorecida y transparencia, son los siguientes: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de competencia justa en la zona de libre comercio, establecer lineamientos para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado, entre otros. Comunidad Andina de Naciones o Pacto Andino. La Comunidad Andina de Naciones inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en el año 1969, integrándola a los países Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Posteriormente, en el año 1973, se incorpora a Venezuela y se retira de la misma en el año 2006. Su objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración sudamericana y latinoamericana. Uno de los principales logros de la Comunidad Andina en el ámbito comercial es la circulación de las mercancías de origen andino en el mercado ampliado. Mercado Común del Sur, Mercosur. Es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que posteriormente se incorporó Venezuela y Bolivia. La primera se retiró y la última está en proceso de adición. Su objetivo principal es propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Con esto busca competir con mayores ventajas en el comercio mundial, en el cual participan las grandes empresas internacionales de países como Estados Unidos, Canadá, Israel y Europa Occidental. Mercado Común Europeo, también conocido como Mercado Interior Europeo o Mercado Único Europeo, es el conjunto de 28 países europeos en el cual los ciudadanos, bienes, servicios y capitales pueden circular libremente. Con la aprobación del Mercado Común Europeo se eliminaron todas las fronteras existentes entre los Estados miembros de la Unión Europea, teniendo entre las ventajas la libre circulación de personas, eliminación de las fronteras entre países, libre circulación de mercancías, eliminación de las barreras y aranceles entre países de la Unión Europea, libre circulación de trabajadores. Cualquier persona de la Unión Europea podrá trabajar en cualquier país europeo con las mismas condiciones que los nacionales de ese país. Mercado Común Centroamericano. Durante la década del 90, el proceso de integración centroamericana da inicio a su etapa transformadora mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991 por parte de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El objetivo principal que busca el Mercado Común Centroamericano es integrar progresivamente las economías, impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica, fomentar la producción de bienes y servicios y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Comunidad del Caribe, CARICOM, es una organización de 15 naciones del Caribe y dependencias británicas. Sus objetivos básicos están dirigidos a lograr la verdadera integración económica y cooperación entre sus miembros, así como asegurar que los beneficios de la integración se distribuyan equitativamente y para coordinar la política exterior. Sus principales actividades incluyen la coordinación de las políticas económicas y la planificación del desarrollo, la elaboración y la institución de proyectos especiales para los países menos desarrollados dentro de su jurisdicción. Funciona como un mercado regional único para muchos de sus miembros y la solución de controversias comerciales regionales. Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, es una organización internacional de ámbito regional fundada en 2004, formada por países de América Latina y el Caribe, con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos. Se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios destinados a la corrección de discapacidades de los países miembros y la aplicación del Tratado de Comercio de los Pueblos.
Área de Libre Comercio de América, ALCA. Es un acuerdo multilateral de libre comercio que nació con el propósito de expandir los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para abarcar a los demás países americanos con la excepción de Cuba. Este acuerdo, impulsado por Estados Unidos, pretende asegurar la libre circulación de las mercancías y el capital en todo el continente americano. En sus orígenes, el ALCA tenía metas muy ambiciosas, puesto que tenía como propósito principal la apertura de las economías de los países americanos a la competencia internacional, tomando el sistema de mercado como base para la asignación económica eficiente de los recursos. Mercado cambiario internacional. Es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el facilitar el comercio internacional y la inversión. También se le conoce como Forex. En ese espacio físico o virtual se fija el precio de cada moneda, denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y la demanda de los participantes. Este mercado ayuda a realizar compras y ventas de empresas de diferentes países sin que ellos compartan la misma moneda. Por ejemplo, se permite que una empresa de Estados Unidos importe productos europeos y pague en euros, aunque los ingresos de estas sean en dólares. Sistema Monetario Internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países. Establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos. Entre sus principales objetivos se encuentran garantizar la libertad de intercambio internacional y prevenir desequilibrio monetario que podrían afectar la credibilidad del sistema. Tiene dos características esenciales: la flotación generalizada con algunas excepciones. La mayoría de los países avanzados y Latinoamérica cuentan con tipos de cambio flexibles. Esto significa que el mercado ajusta continuamente el valor de las divisas sin que exista una tasa de cambio fija. Acuerdos internacionales. Las organizaciones que conforman el sistema monetario internacional negocian y llegan a acuerdos con respecto a la normativa internacional y toman decisiones con respecto al nivel de reservas internacionales.